y a la temperatura. La razón que nos enfocamos en la forma de nitrógeno es porque es la forma más dominante que existe y es la forma principal utilizada por plantas. Es importante y diferente del nitrógeno comparado con otros nutrientes del suelo. Es que son repelidos por las superficies del suelo por las cargas negativas, así que no se adjuntan a las partículas de arcilla. Por eso se mueven fácilmente dentro de la tierra con el agua y también pueden perderse a la atmósfera. Así que por todas estas razones nos enfocamos en nitratos como la forma principal de nitrógeno de la que platicamos cuando hablamos del nitrógeno disponible a la planta. Daniel platicó los factores que afectan la descomposición y mineralización, que son temperatura, humedad, la calidad de la fuente orgánica y cómo se maneja. Hoy vamos a enfocarnos en algunos de los partes adicionales del paquete de nitrógeno. Esa es una fuente típica de cómo se ven las fuentes de nitrógeno en un rancho orgánico, composta, enmiendas fertilizantes, líquidos, la materia orgánica del suelo y el residuo del cultivo o cultivo de cobertura. Muy bien. Si pueden tomar un momento y contestar algunas preguntas, son 5 preguntas en la encuesta y esto les va a dar una idea de lo que esperemos que puedan darles a ustedes hoy. Pregunta 1. Del nitrógeno total basado en estiércol de aves, ¿qué porcentaje va disponible a la planta mineralizado durante una temporada de verano en un campo regado? 0 al 30, 30 a 40, 50 a 70 o 70 a 90. Segundo, para poder estimar la liberación de nitrógeno de una composta, ¿cuál parte de información es la más predecible? Solo una respuesta. El tipo de composta, la proporción de carbono nitrógeno de la composta, la edad de la composta, el precio de la composta o el porcentaje de nitrógeno en la composta. Para leguminosas, las contribuciones de nitrógeno al suelo dependen mucho de la liberación de nitrógeno de las raíces y para los cereales, el nitrógeno del suelo contribuye una gran parte del nitrógeno que se libera por la incorporación de la biomasa que está sobre la superficie. ¿Verdadero o falso? Cuarto, para la mayoría de cultivos, el punto alto de nitrógeno, del contenido de nitrógeno, ocurre una sola respuesta, justo antes de la floración o una vez que la semilla es producida. Y última pregunta, número 5, ¿cuál declaración es verdadera? Solo una respuesta. El contenido más alto del porcentaje de nitrógeno en el tejido de la planta, el alto tasa de mineralización, por ejemplo, 5% de tejido de contenido de nitrógeno en el tejido mineralizará 50% del nitrógeno total contra un 2% del nitrógeno de contenido en el tejido. Solo liberará 10% del nitrógeno total. Sin importar el porcentaje de nitrógeno del tejido de la planta, la tasa de mineralización es igual. O sea, el material es 5 o 2% de nitrógeno, 50% de nitrógeno total será mineralizado. La pregunta 1 es 30 al 40% de nitrógeno total disponible en la temporada. Para la respuesta 2 es el porcentaje de carbono a nitrógeno de la composta. Para la respuesta número 3, se fue. Muy bien, regresó Margaret. Ahora podemos ver la pantalla. Para la composta hay una variedad de maneras, de montones y de incorporarse a silos. Durante ese proceso de composta, la mayoría del material descomponible o mineralizado a la forma de nitrógeno se convierten a formas orgánicas más estables o perdidas como gases de amonio. En este proceso,
el composte reduce el contenido de nitrógeno y aumenta la estabilidad de la materia orgánica. Así que hay menos formas disponibles de carbono para que los microbios, una vez que es agregado en este evento. Esto es una tabla y lo que pueden ver aquí son las diferencias en compostas de desechos de vegetales municipales y compostas de estiércol de aves. Estas compostas tienden a tener menos nitrógeno, menos del 2%, y la proporción de carbono a nitrógeno es más alto, tal vez 13 al 20 a 1 de partes de carbono a nitrógeno. Son variopen y la composta de estiércol de ave tiene un porcentaje de nitrógeno mucho más alto, de un 35%. La proporción de carbono a nitrógeno en esta es del 6 a 8 partes de carbono a nitrógeno, así que mucho más bajo. El impacto de esto es no solo en el nitrógeno total que se coloca al sistema, pero en la disponibilidad del nitrógeno. Aquí tenemos una manera de que los compostas y la mineralización de nitrógeno es por la incubación de suelos. Agregamos estas enmiendas a suelo de campo que se recolectó de campos orgánicos locales e incubamos estos a temperatura y humedad óptima y monitoreamos la mineralización de nitrógeno de estos materiales. Estas son las gráficas que resultaron. Si comenzamos en los desechos de jardín compostado, vemos que tenemos bajo disponibilidad inmediatamente de 0 en la axis horizontal. Esa primer mancha azul, punto azul, es bajo. No hay casi nitrógeno disponible al comienzo y se mantiene justo bajo 0. Los desechos de jardín compostados a corto plazo, a 80 días, en una temporada cálida, tiene muy bajo nitrógeno disponible. Vamos entonces a la curva naranja. Eso es la composta de estiércol de ave. Si vemos al primer puntito naranja en la axis vertical, vemos que es como un 15%. Lo que indica es que el 15% del nitrógeno total en esa estiércol de ave está disponible el momento que lo aplica a su suelo. Y luego, a través del tiempo, pueden ver que aún más está siendo liberado, alrededor de un 30%. Del punto de vista del estiércol de aves y de su aplicación, en los primeros 3 meses, usted puede esperar un 30% del nitrógeno total que sea disponible. La vermicomposta, cuando vemos el nitrógeno total y la proporción de nitrógeno, de carbono a nitrógeno, está justo dentro de los desechos de jardinería y el estiércol de aves. Y lo vemos acá como una línea intermedia, a una tasa de mineralización intermedia. Interesante, la vermicomposta comienza con una disponibilidad más alta al comienzo de nitrógeno y luego tiende a disminuir, pero en realidad es muy pareja durante toda la temporada, así que estamos observando tal vez un 15% de disponibilidad de la vermicomposta. Observando entonces esta tabla, vemos aquí el resumen. Tenemos menos de 2% un material en los desechos de jardinería y un 2 a 5, más del 2% en el composto de estiércol de aves. La proporción de carbono y nitrógeno va de 13 a 20 de ese plan material de vegetal, de 6 a 8 en la proporción de carbono a nitrógeno y la disponibilidad es como ven acá, los desechos de jardinería está
de 0 es en -3, quiere decir que está inmovilizado el nitrógeno. Vemos una disminución de nitrógeno disponible cuando se agrega esto. Los desechos de jardinería se mantienen ahí entre 0 y el estiércol de aves de 30 a 35% de disponibilidad de nitrógeno. Cuando usted agrega estos materiales, está pensando desde el punto de vista del presupuesto de nitrógeno. Las, a largo plazo, los desechos de jardín, estás construyendo la materia orgánica de tu suelo, lo cual va a disponer el nitrógeno a largo plazo. El estiércol de aves te va a dar nitrógeno en las semanas a meses después de incorporarlo. Básicamente, el proporción de carbono a nitrógeno de un material orgánico es el punto decisivo para liberación de nitrógeno de la materia orgánica. Es la proporción que es la parte importante que quieres obtener, la proporción de carbono a nitrógeno cuando obtienes tu composta. Pregúntele al vendedor por esa proporción de carbono a nitrógeno y el porcentaje de nitrógeno y vas a poder tener una buena idea de que está disponible este año para tu operación. Esta es una curva demostrando la mineralización de nitrógeno basado en proporciones de carbono a nitrógeno. Tenemos la proporción en la parte inferior. En la axis vertical tenemos disponible nitrógeno a través de 12 semanas. ¿Qué porcentaje de todo el nitrógeno disponible que está disponible está basado en la proporción de carbono a nitrógeno? Vamos a observar el contenido, que son las puntitas rojas y los puntitos azules. Aquí cada punto representa un punto de datos de uno de nuestros estudios y van a observar que los puntos azules para los desechos de jardinería están justo a 0. A unos menos, otros un poco sobre 0. Y vemos los puntos rojos en un rango de 10 a 35%. Esa curva demuestra cómo los elementos predecibles de sus materiales, usted puede ver su material, digamos que tiene un material que es 10:1 carbono a nitrógeno. Puedes utilizar esta gráfica, encontrar 10:1 y estimar, eso va a ser un 20% de disponibilidad de nitrógeno. Así es como pueden utilizar esta gráfica con sus propios datos. Y pueden ver cómo esa flecha está indicando. Eso es donde la curva llega al 0. Una vez que llega al 0 es cuando estamos en la zona de inmovilización de nitrógeno. Puede terminar con removiendo disponibilidad de nitrógeno a la planta estando amarrado en el carbono de la composta y por eso disminuyendo la disponibilidad de nitrógeno a la planta. Si está sembrando un cultivo después de esto, de una aplicación de composta, probablemente vas a estar preocupado con ese número, a no ser de que tengas un rancho donde tienes nitrógeno que quieres capturar. Sin embargo, esto es 6 meses, aplicación 6 meses, una aplicación de otoño y estás sembrando en la primavera. ¿Quieres más flexibilidad que eso? Es menos sensitivo porque en esos 6 meses vas a tener otros insumos de nitrógeno como cultivo de cobertura o fertilizantes antes de la siembra. Si no tiene la proporción de carbono a nitrógeno, he aquí cómo se ve el porcentaje de nitrógeno. De nuevo, esos puntos azules representan los desechos de jardinería, la composta, son menos del 2% de nitrógeno. Los puedes ver ahí manteniéndose en el 0. Y luego la composta de estiércol está entre 2 a 5% de nitrógeno. Y de nuevo puedes verlos en ese mismo rango. Pueden utilizar esta curva con tus propios datos para estimar la disponibilidad si no tienes las proporciones de carbono a nitrógeno. Ahora Margaret va a brincarse unas cuantas gráficas. Esto es el punto a llevar para estimar la disponibilidad de nitrógeno disponible de la composta. Hay más puntos y más indicaciones que Margaret puede entrar y ella va a sobrepasar esto por falta de tiempo.
pero ella sí quiere cubrir un par de puntos claves. Recuerden, perdón, el agua va a afectar la disponibilidad para la humedad y el nivel de humedad de la composta y del suelo cuando estás aplicando esto para poder predecir estos estimados. Ahora, si no estás aplicando todo este material, pero estás haciendo solo un pequeño porcentaje de esto este año, voy a ver ese nitrógeno en algún momento, a dónde se está yendo, dónde voy a acceder a este nitrógeno. Básicamente lo que está sucediendo es que existen diferentes formas de carbono que están más o menos accesibles a los microbios. Algunas de estas formas pueden ser más difíciles de acceder y va a tomar tal vez años para, para descomponer estas formas complejas y que estén disponibles a la planta. En esta gráfica demuestra una aplicación continua de la misma cantidad de materia de nitrógeno orgánico cada año. Y como se ve, esto va a ser 43 libras de nitrógeno por acre de una composta basada en estiércol. En este primer año, esta gráfica demuestra 13 libras de nitrógeno estaban disponibles de esas 43 libras y es un 28% del total de nitrógeno. Lo que sucede el año siguiente, digamos que agregaste otros 43 libras de nitrógeno y obtienes las mismas 13 libras de esa segunda aplicación. Eso es lo que estás viendo en la barra verde en el año 2. Sin embargo, la composta que agregaste en el año 1 también está continuando a descomponerse y vas a obtener otro 18% de ese primer año, de la aplicación del primer año. En el tercer año, de nuevo, agregaste 43 libras de nitrógeno por acre a su composta, como vemos en la línea roja. La composta agregada en el año 2 va a ser liberando ese 18%, es la barra verde. Y esa composta que agregaste el año 1 todavía va a estar liberando otro 9% en ese tercer año. De esta manera, pueden ver cómo estas aplicaciones en continua comienzan a edificarse la una sobre la otra. Esto puede ayudar a explicar las brechas de tiempo que vemos cuando estamos comenzando a transicionar al hacer algunas de estas prácticas, como el agregar composta. Después de 4 años, 3 a 4 años de unas aplicaciones regulares, que el mineral nitrógeno disponible aumenta y se mantiene en un estado estable. Esto es otra manera de observar ese concepto. Cuando usted tiene materia orgánica del suelo que está disponible en una área nueva o activa para mineralización, va a obtener liberación regular a través del tiempo. En la línea, en la raya horizontal es la edad del producto y en la línea vertical vemos el porcentaje de ese residuo que queda. Cuando agregas una nueva forma orgánica como residuo, composta, cultivo de cobertura, rápidamente se va a descomponer. Y la manera más rápida va a ser al comienzo, a medida que ese material tiene la mayoría de las formas de carbono disponible, pero va a continuar a liberar por varios años. Y toma unos 4 a 5 años hasta que en realidad llegamos al punto de material viejo. Esto es una generalización, pero les da una idea de trabajar con lo que sucede cuando se colocan materiales en su tierra. Una vez que vamos a esta gráfica que vemos en la última sesión, en esa parte inferior, en esa banda, vemos el suelo en los primeros 2 pies y vemos esta liberación continua del composta del año anterior y al año anterior al anterior y continúa liberando junto con otras prácticas que usted está llevando hasta el día.
Tenemos la banda media, que es el cultivo de cobertura o la liberación del residuo de cultivo. Y luego tenemos la composta de estiércol de ave. Y luego fertilizante granulado, que Patricia va a hablar más. Así es como estamos identificando una contribución de cada una de estas fuentes al presupuesto del nitrógeno. Preguntas para Margaret. La pueden colocar en el chat y yo se las puedo traducir a Margaret. La pregunta tiene que ver sobre la amonia. Un análisis de composta que ha visto informa la nitrata de amonio. ¿Cómo compara esto con la medida de nitrato? ¿O este es el gas de amonia? Patricia dice que amonia está en la forma de gas y fácilmente se pierde. Y no se cuenta como parte del nitrógeno que va a estar disponible. Dicho eso, el ciclo de nitrógeno es muy dinámico. Y por esa razón, y corrígame si estoy equivocada, pero voy a ir hacia amonia, que se forma en gas. En cuanto a los desechos de jardinería y composta, sí, es la composta de jardinería verde, desechos de jardinería verde de las municipalidades. Exceso aplicado va a ir a las fuentes de agua y causar problemas como los fertilizantes sintéticos. Esto va a suceder menos porque está atado a la forma orgánica. Y esa va a ser la gran diferencia entre aplicar un exceso de nitratos en una forma sintética comparado donde estás aplicando nitrógeno en una forma orgánica, en compuestos amarrados que no están lixiviando en el suelo. Habla Patricia, tiene un par de preguntas preliminarias antes de lanzar su presentación. Las dos preguntas de Patricia. ¿Cuándo, cuándo se puede esperar la mayoría de nitrógeno de harina de pluma estar disponible para captación de plantas? Asumimos que está incorporada durante el verano, durante la temporada de verano. Dentro de meses, dentro de semanas, dentro de días o inmediatamente después de la aplicación. Segundo, ¿cuál es la información más importante que usted necesita para estimar la disponibilidad de nitrógeno de un fertilizante líquido aplicado a través de la cinta de riego durante el verano? Solo una respuesta. El fertilizante es porcentaje de nitrógeno, el fertilizante es proporción de carbono a nitrógeno, la temperatura del suelo y si el fertilizante es producido por hidrolización o emulsión. Estas son las respuestas a las preguntas. Aquí están las respuestas a la pregunta. Uno es la segunda, 44%. Y la segunda es el porcentaje de nitrógeno del material. La respuesta correcta a la primera pregunta es dentro de semanas y a la segunda es el porcentaje de nitrógeno del fertilizante.
¿Pueden todos ver la pantalla de Patricia? Muy bien. La presentadora es Patricia Lasicky, es una consejera de hortalizas en los condados de Sacramento, Solano y Yolo. Va a cubrir fertilizantes, principios similares a lo que Margaret presentó en cuanto a la composta. Primero que todo, quería que distingue fertilizantes de otras fuentes orgánicas de las cuales estamos platicando. Los fertilizantes van a tener un contenido nutricional mínimo garantizado, o sea, los números de N, P y K en la bolsa. Perdón. Estos fertilizantes son procesados de otros materiales orgánicos en bruto y por eso están más disponibles los nutrientes, más parejitos, una comparación menos variable y por eso son un poco más costosos debido a la alta disponibilidad y son cosas que quieren usar en pequeñas cantidades y de una manera inteligente. ¿Cómo dividimos nitrógeno orgánico de nitrógeno mineral y lo que a las plantas les interesa captar, que es en esta forma mineral? Y la mayoría, si están produciendo en suelos que están cálidos, bajo riego, van a convertir a nitrato. Recuerden que tiene una carga negativa, así que eso va a ser altamente disponible a las plantas porque va a viajar fácilmente en el agua del suelo. También va a ser, va a ser fácilmente denitrificado. Puede el exceso de nitrógeno de fuentes orgánicas, mientras esté en formas orgánicas, no necesariamente se va a lixiviar y se va a perder. Si estás agregando fertilizantes orgánicos en exceso, una vez que ese nitrógeno es mineralizado, eso puede perderse o lixiviarse, como si lo hubieras aplicado con una forma de fertilizante mineral. Con los fertilizantes, ustedes quieren estar siendo el objetivo de la disponibilidad cuando el cultivo lo está captando. De nuevo, todos estos procesos se logran por enzimas, así que pasan a una tasa más alta con más humedad y temperatura. Vamos a hablar también de diferentes tipos de fertilizantes, productos de las plantas de sacrificio de animales. Esto es, esta información es de experimentos que Margaret Lloyd y Daryl y Patricia trabajaron. Hicieron una incubación de material orgánico y tierra convencional a temperatura óptima, como vemos aquí en un cultivo regado durante la temporada de verano. Sacamos muestras durante la temporada para medir la disponibilidad de nitrógeno y también hicimos un par de pruebas a temperaturas más bajas para ver el efecto. Se probaron en suelos convencionales y orgánicos y no hubo mucha diferencia en cuanto a los fertilizantes y en diferentes tipos de suelo. Sobre todo, primero, los productos de las plantas de sacrificio de animales, las diferentes arenas de hueso, de pescado, de pluma, de sangre. Muchos de estos tienen altos niveles de nitrógeno en forma de proteína y tienen bajo fósforo y potasio, con excepción en harinas de harina de hueso que tienen más calcio y más potasio, pero la mayoría tienden a ser altos en nitrógeno, pero no mucho de ese nitrógeno está disponible inmediatamente.
pero hay que descomponer las moléculas de proteína para obtener este nitrógeno. También es que las harinas de sangre y pescado pueden ser solubles. Al incubar, descubrimos que había muy poco de ese nitrógeno disponible inicialmente, pero rápida liberación en los primeros días. En una semana más del 40% estaba disponible. A las 6 semanas ya casi todo estaba liberado y entre 60 al 80% estaba disponible. Estos son modelos predecibles en productos muy homogéneos. No vemos diferencia entre la harina de pluma y de sangre, pero cuando vemos ampliamente esto, hay una sugerencia de que la harina de sangre pueda tener más mineralización que la harina de pluma. Ahora vamos a hablar de mezclas granuladas y guano. Estas mezclas son combinaciones de otros materiales orgánicos, diferentes procesos. Algún tipo de tratamiento sucede para aumentar la disponibilidad. Los ingredientes están listados en la etiqueta y les pueden dar una idea de qué materiales se utilizaron. Pueden contener materiales con cantidades significantes de productos que están escritos en la etiqueta. Si dice nitrato, amonia, el guano es un material de estiércol de aves. Se produce en las minas en Sudamérica. Estas tienen altos niveles de nitrógeno y fósforo y está altamente disponible. En nuestras incubaciones observamos diferentes tipos de fertilizantes granulados y habían diferentes mezclas que tenían diferentes porcentajes de nitrógeno. Observamos que aumentan a medida que el porcentaje de nitrógeno aumenta de un rango del 2% de fertilizante de nitrógeno, que era harina de hueso, un 30% estaba disponible, hasta casi 60% que tenía mucha harina de pluma, de alta liberación, alrededor de 50% de disponibilidad. Guano es un material que tiene una alta disponibilidad de nitrógeno y en nuestro caso comenzó con más del 50% de ese nitrógeno disponible en la forma de amonia. Esto es común, pero lo que es común es que casi todo está disponible dentro de la primera semana de aplicación y 90% disponible durante 12 semanas. Los líquidos son otros materiales altamente disponibles. Frecuentemente están basados en pescado. Pueden también tener diferentes productos de desechos como el guano. Frecuentemente están pretratados para aumentar la disponibilidad, como hidrolizados o pretratados con enzimas para aumentar el proceso de descomposición en el suelo. Y hasta cierto punto ya están listos antes de usted colocarlos. Igualmente con las emulsiones que ya están calentadas para ayudar a descomponer los bonds de carbono en la Tierra. Esto garantizan un porcentaje del 4% de nitrógeno y no está tan alto como pensamos con la harina de pluma. Solo 4% contra un 12 o 14%, porque esto es en forma líquida y es un porcentaje de ese material líquido en vez de los secos que están a base a un peso total seco. En los experimentos vimos que los líquidos tenían un perfil de liberación comparado a los basados en aguas. Comienzan con nitrógeno disponible inmediatamente en un 15% o así como se esperaba, liberación en las primeras semanas y no mucho después de 6 semanas, a un 60-70% de liberación. Sin embargo, esto puede depender en el tipo de material. Pensamos
la tasa que vemos en los estudios tienen valores que van hasta 100%. En nuestro resumen de materiales estamos de 50 a 100% de disponibilidad. Estos son tablas de resumen que incluimos en el documento 8712, diferentes clases de material orgánico, porcentaje de nitrógeno, proporciones de carbono a nitrógeno, los rangos de disponibilidad y la liberación en días o días a semanas. Como mencionó Margaret, la química es importante, hablamos de esto, cuando estamos pensando de cómo predecir la disponibilidad, la temperatura y la ubicación van a tener un amplio efecto. De nuevo, con esta gráfica que demostró Margaret, mostrando la relación entre la proporción de carbono a nitrógeno en la axis horizontal o en la parte inferior y el nitrógeno disponible después de 12 semanas durante la temporada en la axis horizontal, vertical. De nuevo, vemos esa relación cuando estamos viendo todo el rango de insumos y de enmiendas. Vemos la proporción de nitrógeno en este caso y de hacer una predicción. El porcentaje de nitrógeno también es un buen predictor del fertilizante porque está el número en la etiqueta. Sin embargo, no fue un buen predictor para la mineralización de los líquidos. De nuevo, porque estás tomando en cuenta todo el agua que hay en los líquidos y tienes un material que está garantizado en una base de peso mojado. Tiene mucha humedad y hay que figurar a peso seco si es y tiene las propiedades de carbono y nitrógeno, va a ser un mejor predictor. Como se mencionó anteriormente, la mineralización y estos procesos son afectados por la temperatura. Son más lentos cuando es frío. Estos datos en la gráfica superior es el misma incubación y también observamos literatura para otros experimentos que se probaron mineralizaciones a diferentes temperaturas y para la cantidad total no, en realidad hace mucha diferencia. Esos microbios puede que estén mineralizando todavía y puede tomar un poco más, pero como una regla general, démosle 1 o 2 semanas de atraso. Puede que sea un poco más bajo a temperaturas más bajas, la disponibilidad de nitrógeno. Una regla en general, un 10 a 15% en temperaturas más frías. En la gráfica inferior, para fertilizantes líquidos, de nuevo, esa descomposición inicial ya sucede, así que es menos afectado por las temperaturas frías que disminuyen los procesos metabólicos. Estas gráficas no muestran. Cuando está más frío, hay un atraso en la nitrificación. Se van a mineralizar, pero va a tomar mucho más tiempo, lo cual causa menos riesgo de lixiviación. Así que puede que esté un poco menos disponible a las plantas. Y tal vez más importante, de colocarlo más cerca a la zona de la raíz, sobre todo cuando las raíces son muy pequeñas durante el clima frío. Finalmente, la ubicación. Richard Smith en Salinas hizo un experimento observando diferentes fertilizantes, sea enterrados en el suelo o colocados en la superficie. Como pueden ver, cuando está enterrado en mejor contacto con el suelo, está con humedad. En la superficie hay menos contacto con los microbios del suelo, más seco, así que la mineralización es más lenta, atrasada. Las partes inferiores son las líneas sólidas en la superficie y quebrada, enterrado el producto.
No hay muchos datos en cómo predecir esto en la superficie, pero basado en estos datos indicamos, reduce un 30 al 60% la mineralización. Para resumen, entonces, para estimar su presupuesto de nitrógeno, tiene que tener un estimado basado en el porcentaje de nitrógeno o la proporción de carbono a nitrógeno. Tener en cuenta la temperatura, se reduce 10 a 15% para materiales complejos aplicados en clima frío. Y luego si va a ubicarse en la parte superficial de la Tierra, se va a reducir un 30 a 60%, sobre todo si va a estar ahí sentado mucho tiempo bajo condiciones secas y si tiene mucha amonia al comienzo, debido a que el amonia bajo condiciones secas, sobre todo con pHs altos, puede cambiarse a un gas de amonia y se pierde a la atmósfera. Cuando vamos a la hoja de trabajo de cómo repasar esto, tenemos a una harina de pluma que tiene 13% de nitrógeno. Calculamos cuánto libras de puro nitrógeno tiene por libra, 0.13. Y luego, digamos que vamos a hacer 500 libras por acre de material. Así que 0.13 libras de nitrógeno por libra por 500 libras son 65 libras de nitrógeno. Y para calcular la disponibilidad, digamos en temporada de verano, e incorporarlo, digamos 60% de esa harina de pluma va a estar mineralizada. Así que el 60% de 65 son 39 libras de nitrógeno por acre, asumiendo que van a estar disponibles de esa aplicación de harina de pluma. Estos datos de este experimento de incubación ha sido combinado con otros datos de otros análisis llevados a cabo por Daniel Geisler y Yumamoro, utilizando, y Daniel ha creado una calculadora donde te permite estimar la mineralización de nitrógeno de insumos orgánicos y esto incorpora el factor de temperatura basado en tu ubicación y en la época del año. Esto está disponible en línea y este es el mismo ejercicio que Patricia hizo anteriormente. Ella dice que está en el Valle Sacramento, está utilizando harina de pluma a 0.25 toneladas por un cuarto de tonelada. La aplicó en esta fecha, el 28 de abril. Eh, ¿Cuánto le interesa? 6 meses. La profundidad de incorporación a 4 pulgadas de profundidad. Apoya varios insumos, no apoya líquidos, pero todas las compuestas que hemos hablado, incluyendo el estiércol de aves. También colocamos las propiedades de la enmienda o del insumo, en este caso es 13% de nitrógeno. Fíjense que todo lo que no tiene una estrellita roja y el calculador simplemente va a llenar valores debido a la literatura si usted no pone los valores. Definitivamente usted debe poner por lo menos el porcentaje de nitrógeno del producto. Y esta última sección no es bueno para fertilizantes, pero para compostas, si tienes unas proporciones altas en carbono en tu material, va a necesitar nitrógeno adicional del suelo para descomponer. Va a preguntarte porcentaje de materia orgánica y qué cantidad de nitrato residual está en el suelo. Cualquier número que no coloques se va a colocar automáticamente por el programa. Este es el resultado. Estimados de el momento oportuno y la cantidad de disponibilidad. Te va a dar un rango, en este caso, a ese porcentaje, 62 libras, 0.3 en forma mineral, no mucho, y va a producir 36 a 39 libras por acre de la enmienda que colocaste.
Y este es el número que va a conectar, que vas a colocar en tu presupuesto y el rango porcentaje de disponibilidad de lo que usted agregó. Es muy útil esta herramienta, pero recuerden que son estimados. Puede depender mucho en el año, el suelo, la edad de la composta. Estos son estimados y es importante monitorear con pruebas de suelo y tejido. Y más tarde vamos a hablar sobre esto. Patricia quería hablar o terminar hablando un poco de cómo podemos utilizar algo de esta información de disponibilidad de fertilizantes para pensar el momento oportuno de fertilizar. Esta es la misma gráfica que hemos colocado para modelar la disponibilidad de partes del presupuesto de nitrógeno en vez las tasas de liberación de nitrógeno en libras por acre por día. Y como pueden observar, los sistemas orgánicos son muy intensos. Hay que incorporar el cultivo de cobertura, la composta, antes de sembrar. Esto demuestra que cuando utilizamos una aplicación de presiembra de fertilizante granulado, justo antes de sembrar estos tomates con la punta, con la línea quebrada roja, pueden ver, este es un fertilizante granulado de 4% nitrógeno y todo lo que va a liberarse ya se ha liberado hasta este punto, un par de semanas antes de que el cultivo de tomate comienza a captar el nitrógeno en cantidades grandes. Esto enfatiza la importancia de el manejo cuidadoso del riego en este periodo justo después de la siembra y también observar el potencial de utilizar de estos productos de rápida liberación y su disponibilidad una vez que el cultivo esté captándolo. Muestra la demás con una aplicación de lado a lado con barras incorporados. 3 semanas después de la aplicación, la mayoría de este fertilizante está disponible y listo a ser captado por la planta a menos que comienza el crecimiento vegetativo. Luego muestra a mitad de la temporada otro fertilizante aplicado con el agua justo en ese momento de captación. Así que esta información puede ser utilizada de esta manera para la disponibilidad del nitrógeno. Quería terminar esta charla. Estos son los estudios donde mucha de esta información fue extraída. Está disponible en línea. Si está interesado en obtener información más detallada sobre cómo se obtuvo estos datos, estos son buenos recursos. ¿Preguntas para Patricia? Una pregunta del chat. ¿Es la mejor manera de de incorporar el material de nitrógeno sin labranza? Es buena pregunta. Del punto de vista del trabajo de Richard Smith, algo de esto, mm, de que si el material es seco la mayoría del tiempo, es contradictorio a la recomendación de cuidado de manejo de riego cuidadoso, con mucha falta de disponibilidad, sobre todo si se está aplicando en unidad con alto carbono. Simplemente la presentadora está dando su idea, sino basada en la investigación. Margaret está pensando y dice que uno de los retos más grandes es de no tener lambranza, es que cambia la mineralización de nitrógeno y la disponibilidad de nitrógeno en esos sistemas.
Piensa que es algo que se puede anticipar y pensar de cómo Patricia demostró el momento oportuno y la disponibilidad de estos materiales. Eso se va a ver algo diferente potencialmente en sistemas sin labranza. Con el material se coloca en la superficie y no se incorpora. Pensando en cuanto a la humedad y a la lluvia o riego por aspersión, si esos pueden ayudar a mejorar la descomposición y movimiento de los materiales aplicados a la superficie, a la tierra. Otro comentario. Ya entiendo por qué mi jardín se ve mal en el verano, porque no se le da seguimiento a la harina de pluma. Se libera rápidamente. Mucho de eso se pierde esto si hay lluvias en marzo o abril para regar, para poder sembrar a humedad. Sí, sí se puede. Es importante pensar la captación de nitrógeno de tu cultivo. En el experimento que hicimos en tomates, donde vimos que estaban captando nitrógeno de hasta 3 pies de profundidad. Existen cultivos con raíces profundas que pueden recuperar ciertos de estos productos que se lava. ah, con, con cultivos con raíces superficiales es más el peligro que con cultivos de raíz profunda. De nuevo, manejo de riego muy cuidadosamente, poco frecuentemente es mejor que mucho si es que tiene la opción de manejar el riego de esta manera. Las lluvias de marzo y abril no hay opción. Es una de las razones porque vamos a hablar sobre tomar muestras de suelo durante cerca cuando estamos sembrando para que tengamos una buena idea de cuál es el nivel de nitrato en la zona radicular, lo cual es importante. Muy bien. La próxima fuente de nitrógeno y su contribución es de cultivos de cobertura y residuos de cultivos. Vamos a ponerlos en unión porque es básicamente lo mismo. Para repasar esta gráfica, es la franja verde significante, fuente de nitrógeno en una producción de verano o residuos de cultivo que se incorporan pronto después de antes de la siembra de la primavera. Espero que estén viendo temas importantes. La cantidad de nitrógeno disponible depende de la biomasa o de la cantidad de los residuos, el contenido de nitrógeno de los residuos y la proporción de carbono a nitrógeno, la humedad del suelo y si fue colocado en la superficie o incorporado. Todo esto va a tener diferencias. Estamos viendo la cantidad, la calidad y la disponibilidad del nitrógeno. La cantidad de nitrógeno disponible de residuos de plantas tiene un rango de inmovilización de nitrógeno de -10 hasta el 55% de disponibilidad. El objetivo de los próximos 20 minutos es ayudarles a entender cómo escoger entre -10 y 55% y considerar esos números y qué va a influenciar esos números. Paso 1. La cantidad del residuo. Esto es la biomasa, qué cantidad de hoja de producto hay ahí. La mayoría de nitrógeno en la biomasa de cultivos de cobertura está sobre la planta, parte superior, lo que ven en la foto. Tiene una línea base, un concepto de qué cantidad de biomasa existe. Comencemos entonces a obtener números para ver qué biomasa tenemos. Fíjense en esta foto. Eso es trigo y qué cantidad hay. ¿Cuántas libras de
de biomasa existen. Piensen por un momento qué cantidad existe en el trigo de biomasa. En esta foto existen 2,25 toneladas de biomasa seca. Ese material tiene un porcentaje de 18% de carbono a 1 de nitrógeno y un contenido del 2,7% de nitrógeno. Esto es una leguminosa, vetch. Esto es en la primavera, de menos de 2 pies. ¿Qué cantidad de biomasa tiene? Esto es importante porque podemos... En este caso, la arveja tiene aproximadamente 2 toneladas de biomasa, una proporción de carbono a nitrógeno 12:1 y menos de un 4% de nitrógeno. Esto es un cultivo de cobertura, una mezcla. Vemos el cultivo de cereal, unas leguminosas, vemos también unos chícharos. Y esto es casi 3 toneladas de biomasa seca, un porcentaje de proporción de carbono a nitrógeno de 17:1 y 3% de nitrógeno. Hablemos entonces de los granos, de los cultivos cereales o de los zacates. Para poder lograr este crecimiento o cualquier cantidad de crecimiento, los cultivos no leguminosos van a estar buscando nitrógeno residual en el suelo. Se vuelven más efectivos con el nitrógeno residual en el suelo comparado con los cultivos leguminosos. Es importante recordar esto al pensar su selección de cultivo de cobertura, que es el adecuado para su sistema. La característica importante de las zacates es que tienen raíces fibrosas y efectivos que buscan el nitrógeno del perfil del suelo. Ellos tienen esta capacidad de penetrar después del cultivo y buscar nitrógeno que no ha sido utilizado. La pregunta anteriormente fue si has sobrefertilizado y hay nitratos disponibles en tu suelo. No queremos perderlo a las lluvias de invierno o a un evento de riego. Así que los zacates son muy buenos, los cereales son muy buenos para captar ese nitrógeno y transportarlos al crecimiento sobre la superficie y estabilizar ese nitrógeno y que esté disponible en el futuro cuando ese material es incorporado al suelo. Son excelentes buscadores de nitrógeno, pero están limitados por el nitrógeno en el suelo. Esta imagen y datos tiene que ver sobre la acumulación de biomasa en trigo. Las dos líneas, una de ellas representa un escenario donde hay una alta cantidad de nitrógeno residual, es la línea quebrada azul, y la otra es nitrógeno residuo bajo, y ven las amplias diferencias en esa acumulación de biomasa. El otro punto a poner atención es qué cantidad de biomasa y crecimiento puede ocurrir una vez que llegue marzo. Tiene este aumento, veamos la línea del 3,17 al 3,16, un periodo de 30 días, y en esos 20 días, en un escenario de alto nitrógeno, esa biomasa fue de 2,000 libras a 6,000 libras. Y en el escenario de bajo nitrógeno fue de 1,000 libras a 2,500 libras. En ambos casos dobló. En ese periodo de 20 días dobló la cantidad de nitrógeno. Cuando hablamos de acumulación de biomasa, hay diferencias entre las fechas de incorporación. Puede impactar la cantidad de nitrógeno que se trajo de la superficie a la contenido de la biomasa. Otra herramienta es reconocer. Es la tapa bota de los cereales. Es una
punto visual que usted puede utilizar para transferir de la fase de captación de nitrógeno a biomasa o crecimiento. Pueden ver en la foto al lado derecho cómo se ve esa etapa de bota en los cereales. Es importante y útil porque en la etapa de bota es cuando vas a tener el tejido de hoja más alto en concentración de nitrógeno. Después de esa etapa, la mayoría de ese nitrógeno comienza a ser translocado a la producción de biomasa y las captaciones son disminuidos. Cambiaste entonces de aumentar el nitrógeno en el tejido de las hojas a construir biomasa. Patricia va a compartir un recurso que se desarrolló recientemente por Eric Brennan y Richard Smith, donde ellos han podido amarrar plántulas como buenos biomasas de centeno y triticale. Pero si les interesa, puede darle seguimiento para refinar la utilización del tamaño del tallito como un predecible de la biomasa. Las leguminosas varían de los cereales en la manera que ellos forman relaciones simbióticas. Ellos forman asociaciones, las leguminosas, con las bacterias que forman rizobias y nódulos de nitrógeno. En las raíces son huéspedes de la bacteria y la bacteria están intercambiando nitrógeno por carbohidratos. No es, no es almuerzo gratis para las plantas. Están entregando azúcares de la fotosíntesis a esas bacterias y en intercambio obtienen nitrógeno de las bacterias. Por supuesto, esto es maravilloso porque no están dependiendo en el nitrógeno residual de la tierra. Es una manera de incrementar nitrógeno en suelos donde hay poco nitrógeno, utilizando el nitrógeno atmósfero como la fuente. Sin embargo, en estos intercambios ocurren dentro de las raíces el nitrógeno que es intercambiado de la planta, sucede en la raíz, pero luego es transportado a la biomasa del cultivo y es utilizado para construir la planta sobre la superficie. La mayoría del nitrógeno en la biomasa del cultivo de cobertura está en esa biomasa sobre la superficie, sin importar de dónde viene el nitrógeno, de nitrato residual, atmosférico, está utilizado para edificar la planta sobre la superficie. He aquí una muestra, un ejemplo de las investigaciones que nos ayuda a entender este fenómeno. Las raíces de un cultivo de cobertura de arveja y de chícharo fueron removidas y tienen 10 libras de nitrógeno, contienen menos de 2% de nitrógeno y tienen una proporción de carbono a nitrógeno de más del 20:1. Así que es incorporado. Tuvo una disponibilidad de nitrógeno a la planta cercano al cero. Existe entonces una pequeña cantidad que se retiene en los nódulos, en estos nudos, y esos nudos están soltando cierta parte de nitrógeno. Aquí tenemos en esta tabla 4 del documento 8712, donde tenemos algunos números que ustedes pueden utilizar como referencia para estimar qué cantidad de biomasa está en diferentes cultivos de cobertura. Van a observar que tenemos diferentes tipos de cereales, de centeno, de mostaza, de chícharos, mezclas de leguminosas, chícharos, arveja. Vemos que hay una disminución en valores a medida que bajamos la lista. Así que diferentes cultivos están haciendo diferentes biomasas. Al mezclarlos, se mezclan también las cantidades. Así que es una buena marco de trabajo para comenzar. Paso 2, para entender el contenido del nitrógeno de los residuos. A medida que el cultivo envejece,
y la disponibilidad de nitrógeno, mientras más joven está el cultivo y más alto está el nitrógeno en esa especie, la más alto que está la disponibilidad de nitrógeno una vez incorporado. Las leguminosas y mostazas tienen contenidos de nitrógeno más altos en su tejido, lo cual permite una mineralización de nitrógeno más rápida. Esas leguminosas y mostazas tienen más del 2% de nitrógeno, mientras los cereales solo tienen más del 2% cuando están jóvenes. El tejido está joven, antes de la floración, pero declinan a medida que envejecen. Como resultado, el nitrógeno mineralizado de cultivos de cereales es menos que en leguminosas, pero tienen biomasa más alta y ese es el intercambio. Otra característica de los leguminosas: pueden acumular nitrógeno durante la primavera que otros cultivos que no son leguminosa. Cuando usted mezcla un cultivo de cobertura de cereal y leguminosos, tiene varios beneficios del punto de contribución de nitrógeno, y hay otros beneficios de mezclarlos. Pero en cuanto a nitrógeno, aumenta los insumos de carbono sin sacrificar la eficiencia de buscar el nitrógeno de las zacates. Los cultivos de cobertura con más leguminosas, sobre todo terminados antes de floración, van a liberar más de su nitrógeno que un cultivo que se terminó más tarde después de la floración. Pensando en qué nitrógeno usted quiere y cuándo, puede ayudarle a decidir qué tipo de mezcla le va a beneficiar mejor. Esto es otra figura demostrando el contenido de nitrógeno del tejido vegetal. Pueden observar los puntos altos cuando las plantas están más jóvenes, y por la mayoría de cultivos va a ocurrir antes o, o en la floración. Esa es una clave visual cuando está sucediendo la floración, y eso les va a ayudar a tener una idea de el contenido de nitrógeno que va a estar lo más alto que va a estar en ese punto de floración o antes o en floración. La biomasa va a continuar su crecimiento, pero el contenido de nitrógeno va a comenzar a disminuir. Cuando observamos el tejido, el contenido de nitrógeno del tejido, vemos la reversa de lo que observamos en cuanto a biomasa. Los cereales tienden a tener menos contenido de nitrógeno en el tejido, menos del 10%, y a medida que ustedes ven esta lista, a las leguminosas aumenta a 2, 3, 4, casi 5% de nitrógeno en el tejido. Ese es entonces el intercambio. Cuando se observan a estos números en cuanto al nitrógeno total en la biomasa del cultivo, estamos multiplicando esa biomasa por el contenido de nitrógeno para obtener nitrógeno total del cultivo de cobertura. Este es el primer paso de ese cálculo en cuanto a nitrógeno total en el cultivo de cobertura. Y el segundo paso va a ser nitrógeno disponible a la planta, y donde van a tener que escoger entre menos 10% a 50 al 60% de disponibilidad. Aquí pueden ver estas dos gráficas en unión. Esta es la relación del porcentaje de nitrógeno en el tejido de la hoja y la acumulación de biomasa en semanas. Las líneas azules quebradas es el nitrógeno alto en el suelo, y las líneas verdes representan suelos con nitrógenos bajos con nitrógeno. Ellos pasan justo en este punto a comienzos de abril, en el cual tu nitrógeno está disminuyendo y la biomasa aumentando. Estos datos son para cultivos de hortaliza tomados de la tabla 3 en el documento 8721. Quiero que entiendan que esta tabla existe para que tengan una idea
de qué cantidad de biomasa viene de algunos vegetales en común. Les he dado todos estos números. Ustedes pueden ir y recolectar los datos. Yo tengo personas que lo han hecho, pero básicamente tomas una área conocida, en este caso un cuadrante, metro por metro, la unidad que quieras trabajar. Cortas toda esa biomasa y la colocas en una bolsa, la pesas, la, se- la secas y luego la pesas. Y luego haces los cálculos para cambiar tu unidad de metro por metro o yarda por yarda a, digamos, a acre o hectárea y calcular qué cantidad de biomasa existe. Esto es interesante para entrenar tu ojo y decir, sí, probablemente eso es 2 toneladas, 2,5 toneladas de material. Pero espero que comenzar con un rango y darse cuenta de que la idea es entrenar tu ojo para ver qué es 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, cómo se ve eso en el campo. El tercer paso, entonces, es la disponibilidad y la mineralización. Es donde la proporción de carbono-nitrógeno entra en juego. En este caso tenemos residuos de bruselitas. La línea gris es 15:9 la proporción de carbono-nitrógeno, 18:9 la línea azul y 24:4 proporción es la otra línea, la naranja. Basado en esa proporción de carbono-nitrógeno, la disponibilidad y mineralización disminuye. El nitrógeno en total en esa línea gris fue de 210 libras, seguido por 150 libras en esa línea, más de 100 en la línea naranja. ¿Cuánto estuvo disponible? Basado en la proporción de carbono-nitrógeno, desde 85 libras de nitrógeno a 19 libras de nitrógeno. Amplia diferencia entre la medición de nitrógeno de el mismo residuo de cultivo, pero basado en su proporción de carbono-nitrógeno. Estas líneas azules o estos puntos azules pueden ver en la axis horizontal tenemos la proporción de nitrógeno a carbono y en la línea vertical la tasa de mineralización disminuye a medida que la proporción de carbono-nitrógeno aumenta. En caso de la fresa, pueden ver acá, estas líneas no están tan diferentes. Cuando vemos unas proporciones de carbono-nitrógeno de esas plantas viejas de fresa, del 26 al 30% de carbono a nitrógeno. Y pueden ver que están siguiendo una tasa de mineralización similar. Están obteniendo 34 a 33 libras de nitrógeno en 24 semanas después de la incorporación. ¿Observaron esta curva la última vez? Esto es en el documento 8712. Daniel presentó esta información. Lo que quiero enfatizar acá es, mientras más alto el porcentaje de nitrógeno, es la mayoría de ese residuo va a ser mineralizado. O sea, no solo hay más nitrógeno en ese material, pero más de ese material va a ser mineralizado a breve plazo. Digamos que usted tiene 4.000 libras, 2 toneladas de material vegetal. Y si es 5% de nitrógeno, eso quiere decir que tiene 200 libras de nitrógeno. Y de acuerdo a esta figura, digamos 5%, casi el 50, digamos 55% de eso va a ser mineralizado. Esos 110 libras va a estar disponible en ese periodo de 12 semanas.
Tenemos un material de 2% de nitrógeno y 4 toneladas, vas a tener 80 libras de nitrógeno. Solo el 10% de eso va a ser mineralizado. Eso va a ser 8 libras. Tenemos la misma cantidad de residuo, pero uno de ellos tiene 5% y el otro tiene 2% de nitrógeno. La expectativa es un rango de 110 libras a 8 libras. Big, grande, amplia diferencia. Eso es lo que tenemos en mente cuando estamos pensando de residuos de cultivo. La humedad del suelo, si ese material se mantiene en la superficie o no. Si se deja en la superficie está menos disponible y si está incorporado va a estar más disponible. Preguntas al respecto para Margaret. Vamos entonces a pasar ahora a la actividad. En esta actividad esperemos que puedan comenzar a trabajar con estos números. Pienso que se les mandó por correo un enlace al ejemplo, a los datos del ejemplo. Voy a comenzar repasando cómo estimar nitrógeno de la materia orgánica del suelo. Este cuadro amarillo fue tomado del manual 8712 y voy a explicarlos. ¿Cómo estima usted qué nitrógeno hay en materia orgánica del suelo? Primero, identifica de los primeros 7 pulgadas de suelo. Si en un suelo franco limoso es 2% la mineralización, la materia orgánica constituye 5 a 7% de esa materia orgánica. El suelo es 2% materia orgánica. Se puede cambiar de acuerdo a su propio porcentaje de materia orgánica en su suelo. La densidad en masa es un promedio de 1.45 gramos por centímetro cúbico. De nuevo, es algo que usted puede ajustar de acuerdo en datos que tenga para su propio suelo. Este es el cálculo entonces. Tiene 2.3 de suelo por acre. Ese es el peso por el materia orgánica, por el porcentaje de nitrógeno, por la cantidad de nitrógeno mineralizado y obtiene 64 libras de nitrógeno por acre. Eso es un estimado de nitrógeno. Y eso está en su documento. También tenemos en forma de gráfica, así que puedes agregar estos números para obtener esta información para la fórmula. Esto es en nuestra hoja de trabajo. Básicamente, entonces, vas a tener ciertas guías de cómo obtener este número que acaba de explicar Margaret, sea 64 libras de nitrógeno por acre o el número que saques en tu cálculo. Para los grupos de estudio, vamos a hacer lo siguiente. Tomen los datos que hemos compartido con ustedes y Margaret va a hacer un enlace. Pueden utilizar los datos que entregamos o puede utilizar sus propios datos. Queremos que se presenten al grupo y enfóquense en tratar de completar la parte 3, que son los insumos por temporada. Es la composta y la sesión de fertilizante del presupuesto. Mucho de lo que Patricia y Marga han hablado hoy. Y si usted pasa eso rápido, puede comenzar entonces la parte 2, que es fijarse en la materia orgánica del suelo y los cálculos de la cultivo de cobertura.
Margaret va a compartir su pantalla de nuevo y mostrarles cómo se ve la calculadora. Esto es cómo se ve la calculadora. En la parte inferior ven diferentes pestañas. Hagan clic en Data, donde donde llenamos con nuestros propios datos de un estudio de un productor de tomate orgánico en el condado de Yolo. Margaret llenó la información y esta es la información que usted pudo haber traído hoy. Esto es una hoja en blanco a la cual le vamos a referir. Si no tiene sus propios datos, utilicen los datos PREP. Luego van a ir a la pastilla número 3, a la pestaña número 3, perdón, insumos temporales, y comienza en la parte superior. Va a poner la proporción de carbono a nitrógeno basado en los datos PREP y tratar de completar esta parte y hacer los cálculos de acuerdo a las fórmulas en su grupo. Luego vamos a juntarnos todos y a discutirlo. Patricia y Georgie y Daniel y Margarita van a hacer las en diferentes salas para ayudarles con estos cálculos. Vamos a tomar los datos de los datos PREP, de la pestaña PREP, para completar la parte 3 de los insumos de esta temporada. Los datos PREP están en la pestaña de la primera pestaña de la hoja. Este es el enlace para que puedan obtener los datos de preparación. Muy bien, ya estamos todos de vuelta a la sala principal para escuchar la explicación de Margaret. Muy gracias a todos. No sé cómo le fue a cada grupo en separado, pero fue una curva de aprendizaje para todos nosotros, incluyendo para Margaret también. Alguna retroalimentación, pero ya tenemos idea de cómo hacer de que este cálculo sea más efectivo. Nuestro objetivo es comenzar trabajando con materiales. Vamos a explicar paso a paso un ejemplo. Y ustedes pueden ver la pantalla de Margaret, ¿correcto? Y pueden ver dos documentos, uno en el izquierdo y uno en el derecho, ¿correcto? Margaret tiene ambos documentos y el de la izquierda es el documento 8712, al cual hemos estado referenciando. Y en el lado derecho es la hoja de cálculo. Muy bien, vamos a comenzar de nuevo con Margaret. Tenemos para este ejemplo, es el ejemplo que se le da a ustedes en el documento 8712. Tenemos un ejemplo que está completamente terminado. Vamos a hacerlo en unión para que entiendan el proceso y es los mismos datos que estaba en la pestaña de PREP, ¿se acuerdan? Vamos a comenzar con composta y explicarles paso a paso rápidamente este proceso. Bueno, ¿pueden ver la pantalla de Margaret? Muy bien. Estos son los dos documentos, el 8712 en el lado izquierdo y la práctica de la hoja de cálculo en la derecha. Tenemos una composta, un material que tiene 15:1 proporción de carbono a nitrógeno. Este material tiene 35% de agua. Brevemente, el agua puede que sea o no parte cuando usted compró el material. Ellos se lo venden como material seco, pero si no, tiene que sustraer el peso del agua porque has comprado 10 toneladas de material y si eso era mojado, 35% de eso va a ser agua. Eso es de qué se trata este número, el porcentaje del agua. Luego tenemos el nitrógeno total en la composta
y esto te lo va a dar el vendedor de la composta, el nitrógeno, el porcentaje de agua y la proporción de carbono. Luego tenemos la tasa de aplicación, lo que vas a colocar. Vamos a hacer 10 toneladas al acre. Recuerden que 2.000 libras es una tonelada. Vamos a aplicar 10 en alta cantidad. Muy bien. Primero vamos a ajustar por esa agua y hacer de que todo estamos haciendo solo en peso seco. Vamos a eliminar el agua. Vamos a agarrar 20.000 libras, sustraer 35% del agua y te va a dar 13.000 libras por acre de material seco, sin agua. De esos 13.000 libras secas, ¿cuál es el nitrógeno estimado de esa composta? Muy bien, es 1% de nitrógeno por 13.000 libras. El nitrógeno total en ese producto que vamos a aplicar al, árbol, al campo es 130 libras de nitrógeno por acre. Esta es la parte medio truco, donde es truco. Hay que igualar los datos del 8712 del documento a su información. ¿Qué cantidad de eso va a estar disponible? Margaret va a ir al lado, al gráfico izquierda de la información del campo, de la composta. Muy bien, esta es la tabla 5 del documento 8712. Va a tomar esa proporción del 15:1, va a aplicar 15:1 en esta curva y está justo aquí, está casi a la línea 0. So, Margaret va a ser generosa y le va a dar el 2%. Agarramos 130 de nitrógeno total por el 2%, que es la mineralización del 2%, y eso nos deja con 2.6 libras de nitrógeno por acre. Muy bien. Y así es como obtienen el nitrógeno disponible de la composta. Sigamos, a fertilizantes granulados, si usted utiliza esos. En realidad, el contenido es 4-4-2, 4 nitrógeno, 4% de fósforo y 2% de potasio. So, es un material con 4% de nitrógeno. ¿Cuántas libras de nitrógeno están en el producto? 0.04 nitrógenos por libra de nitrógeno por libra. Vamos a aplicarlo a 500 libras por acre. ¿Qué cantidad de nitrógeno están en las 500 libras? 0.04 por 500 libras. Tiene 20 libras ese producto por acre. Vamos a poner 20 libras ahí. ¿Y qué cantidad de eso va a estar disponible? Ahí es donde vamos al documento del lado izquierdo y vamos a ver a ver estos estimados en la figura 9. Vamos a ver los puntitos rojos de fertilizante granulado y están justo en este rango de 50%. Hagamos entonces cada un 50%, 20 libras a 50% que va a estar disponible. Quiere decir que esperamos unas 10 libras de puro nitrógeno por acre. Vamos a poner 10 libras allá. Muy bien. Ahora bajamos a los productos líquidos. Si utiliza productos líquidos, están liberados a 50-100% del nitrógeno total en la temporada, ¿ok? De la mitad, el 100% se liberan en la temporada. Tenemos que ajustar porque estos productos líquidos son más pesados que el agua. Esto es un producto de 5% de nitrógeno y vamos a aplicarlo a 50 galos por acre. Vamos a tener 1.5 libras por galón por el 5% de nitrógeno por 50 galones por acre y nos va a dar 22 libras de nitrógeno por acre. Esto nos da un total de casi 20 libras de nitrógeno por acre utilizando fertilizantes líquidos. Espero que
Margaret, espera que puedan ver cómo estos cálculos se pueden hacer. Podemos hacerlo paso a paso y hacer el proceso con sus propios datos. Puede obtener sus propios números de nitrógeno. Van a encontrar que si usted utiliza fertilizantes regulares o el mismo tasa de aplicación, usted lo que hace es, va a ser más fácil, porque si hiciste lo mismo cálculo el año pasado, puedes hacer el mismo cálculo que el año pasado este año. Tenemos 5 minutos más, ¿por qué no paro y pregunto para preguntas sobre esta hoja de cálculo? Preguntas para Margaret. Me las pueden poner en el chat y yo se las leo a Margaret en inglés si quieren. En la cuarta sección vamos a tener más tiempo para trabajar este material, para hacer más prácticas en la práctica que viene, la cuarta práctica que viene en el futuro. Nuestra última sesión podemos poder repasar esto con más detalle. El objetivo es de que estas hojas de trabajo enlacen con las figuras de las tablas del documento 8712. Personalmente, cuando Margaret repasó esto con los productores, es un paso importante porque a breve, corto plazo, nuestros fertilizantes no son una fuente importante de nitrógeno. Podemos ver que viene de otros insumos como cultivos de cobertura, materia orgánica. Y cuando agregan todas estas contribuciones, van a sorprenderse de encontrar cuáles partes del presupuesto son contribuidas a tu presupuesto de nitrógeno en total. No se asusten si al hacer estos cálculos de insumos temporales que solo está obteniendo 2 libras o 10 libras de estos materiales, son una fuente importante de nitrógeno disponible, pero todo el paquete es crear un presupuesto completo de nitrógeno para sus campos. La próxima semana vamos a introducir la parte de las pruebas de suelo y cómo utilizar los números que te dan los laboratorios de tus pruebas de suelo para agregarlo a tu presupuesto y cómo durante la temporada puedes hacer ajustes a tu nitrógeno con pruebas de suelo, a tu fertilidad y a las demandas de fertilidad. Vamos a observar el agua de riego. En algunas áreas las aguas de riego pueden tener una contribución importante de nitrógeno. Yogi también va a estar platicando algunas de estas fronteras en nitrógeno y en la ciencia de nitrógeno. Eso va a ser una buena semana. Vamos a terminar hablando de todos los componentes del presupuesto y vamos a finalizarlo cómo sincronizar estas liberaciones y las demandas de captación de las plantas. Patricia habló y fue una gran pregunta sobre el riego. Cuando estás poniendo todos estos sistemas orgánicos, ¿hay un riesgo de perderlos? Sí, sí existen y hay que entender la gestión del riego y la influencia de las lluvias de invierno en comparación con las tasas de liberación. Eso es importante del arte de implementar estos presupuestos de nitrógeno con el producir un cultivo. Así que, por favor, siéntanse de mandar un correo electrónico si tienen preguntas a Margaret. Vamos a reunirnos de nuevo el próximo lunes y voy a mandar un seguimiento esta semana con los informes y esperemos poder tener los informes en español. Hemos tenido ciertas dificultades con eso, pero háganme saber si tienen alguna pregunta a Margaret y esperemos que todos tengan una excelente semana. Muchas gracias por su atención.